La fijación del CO2. En las plantas, el dióxido de carbono entra al interior de las hojas a través de unos poros llamados estomas y se difunde hacia el estroma de los cloroplastos, donde se sintetiza el azúcar. Los tipos básicos de fijación del CO2 son tres. Número 1. Planta C3. Se llama C3 por el compuesto de 3 carbonos que representa alrededor de 89% de las plantas vasculares del planeta, como por ejemplo el arroz, el trigo, la cebada, soya y pimiento. Reciben este nombre debido a que durante la segunda etapa del proceso de la fotosíntesis, en las reacciones de carboxilación del ciclo de Calvin, el primer compuesto formado es el ácido fosfoglicérico, que está formado por 3 carbonos, producto de la combinación entre la ribulosa difosfato con el CO2. La enzima responsable de esta reacción es la ribulosa bifosfato, mejor conocida como rubisco. Aunque la principal función de esta enzima es fungir como catalizador para la carboxilación, también puede actuar como oxigenasa. Esto significa que en presencia de luz el oxígeno compite con el dióxido de carbono para los sitios activos de la enzima, provocando una pérdida de CO2, que se llama fotorrespiración, lo cual reduce la capacidad fotosintética de la planta. La fotorrespiración es un fenómeno relacionado con el cierre estomático parcial o total de la planta y es un proceso que impacta en la productividad de los cultivos debido a la enzima que fija el carbono en el ciclo de Calvin. Fija O2 en lugar de CO2, lo que significa un desperdicio de energía, ATP. La fotorrespiración se ve favorecida cuando la planta está sometida a estrés por alta temperatura, estrés hídrico o estrés salino. Número 2. Planta C4. La ruta metabólica C4 forma parte de la evolución de las plantas para evitar la fotorrespiración. ¿Qué es la fotorrespiración? La fotorrespiración, que en vez de fijar carbono, ya fijo como CO2, la fotorrespiración desperdicia energía y disminuye la síntesis de azúcares. Esta ruta metabólica C4 es una adaptación de las plantas para tener una eficiencia en el uso del agua y eficiencia en la fotosíntesis a altas temperaturas. Algunos cultivos de importancia económica que tienen este tipo de metabolismo son el maíz, caña de azúcar, sorgo y amaranto. Reciben el nombre de C4 ya que el primer compuesto formado es el ácido oxalacético compuesto de 4 carbonos, producto de la combinación entre el fosfonol piruvato con el CO2, que rápidamente es convertido a otro compuesto llamado malato. La particularidad de las plantas C4 como resultado de su evolución es que el CO2 de la atmósfera es capturado y fijado en dos comportamientos diferentes. Primero, el CO2 es capturado dentro de las células especializadas llamadas mesofílicas, donde es fijado como bicarbonato por la anhidrosa carbónica para después ser incorporada en un compuesto de 4 carbonos. Posteriormente, este ácido C4 es transportado hacia la vaina del haz vascular, dando lugar a la descarboxilación de los ácidos C4, generando una alta concentración de CO2 en las células de la vaina e impidiendo de esta manera la fotorrespiración. Finalmente, el CO2 es fijado por la enzima rubisco incorporado al ciclo de Calvin. Esta adaptación en las plantas C4 para transportar efectivamente el CO2 consume energía, 2 ATP, por moléculas de CO2 transportadas. Sin embargo, estas plantas compensan este gasto energético mayor con una mejor eficiencia en el uso del agua. Número 3. Plantas CAM. El metabolismo ácido de las casoláceas, conocidas como plantas CAM, es una vía de fijación de CO2 que evolucionó en aquellas plantas que suelen habitar en ambientes desérticos. Son plantas sometidas a estrés hídrico y a una elevada iluminación. Diseñaron una estrategia fisiológica contraria a la de las plantas convencionales. Estas plantas se derivan de dos fases, de noche y de día. El CO2 utilizado en la fotosíntesis es absorbido en la noche en las vacuolas de las células en forma de ácido málico, y al día siguiente se libera el CO2 del ácido málico y es suministrado para permitir la formación de compuestos de 3 carbonos como es el piruvato o el fosfonol piruvato, y finalmente el CO2 entra al ciclo de Calvin, esto con los estomas cerrados. La concentración dentro de la hoja es lo suficientemente alta para impedir que la enzima rubisco actúe como oxigenasa y de esa manera se anula la fotorrespiración en estas plantas. Las plantas CAM no solo evitan la fotorrespiración, también usan el agua de una manera muy eficiente. En conclusión, las plantas CAM son plantas suculentas que han evolucionado para sobrevivir en ambientes áridos
y utilizan la enzima PEP carboxilasa para fijar el CO2 en la noche. Muchas gracias por su atención.